Buenos días, alegría. Buen día, alegría. Entramos a los últimos 7 capítulos de Arpas 2. Pronto entramos a la parte más fuerte a mi gusto, que es la 3. Habíamos estado conversando sobre el papiro de Salomón. Para quienes no han estado en la anterior charla, eso era en la página 1062. Posteriormente, vamos a pasar ahora a lo que son las epístolas de Egipto. Y las epístolas de Egipto están en la página 1071. El capítulo anterior realmente ha tenido cosas muy lindas. Cuando hablábamos de que el que merezca comprender, que comprenda. Cuando se hace toda la descripción de los esposos eternos, una linda descripción de lo que es el proceso de la creación, de dónde, no el proceso de la creación, sino de los creadores que siempre han estado y siempre serán y siempre fueron. Realmente una versión de lo que es la parte, podríamos decirlo, masculino del concepto del Padre. Una carta, un legado muy hermoso que lee justamente Yahshua, y que al final de todo esto decía: el que merezca comprender, comprenda. Que esto es muy distinto de decir el que tenga oídos oiga, el que tenga ojos vea. Porque aquí estamos dando un paso más grande cuando dice el que merezca comprender, que comprenda. ¿Qué significa el que merezca comprender? Merecer por el fruto de su trabajo, de su camino, de su entrega. Y si se dan cuenta, en el caso de Arpas me he topado con mucha gente que me dice: no le hago a Arpas. Me tranqué en la primera página porque no entiendo nada. Es muy común eso. Pero hay gente que de pronto fluye a la primera y se devora todo. Tenemos aquí un claro ejemplo de nuestro Marito, que le ha pegado eso online. 2500 páginas, no sé cómo han quedado tus ojos. Verdes. Y fluyen. Y una vez más, para quienes no conocen a Marito, esta anécdota es tan graciosa que cuando conoció la obra fue en la presentación de Arpas 1 en el Musef, y Marito preguntaba todavía si la autora iba a venir a la presentación de la charla. Realmente nuevo. Entonces, y de ahí le engancharse, como inclusive a mí me ha pasado que he tenido el libro un buen par de años ahí mirándome, mientras yo me dedicaba a leer otras cosas. Y cuando me tocó leer, no sé por qué razón, decidí no leer Arpas, sino Orígenes de la Civilización Adámica. Decisión de la que no me arrepiento, porque me ayudó a entender mucho más Arpas Eternas después. Entonces, cuando nos dice el que merezca comprender, que comprenda, realmente para nosotros pensar qué estamos haciendo en nuestro trabajo. No solo con Arpas, ¿no? Hay libros que tú lo lees y no lo cachaste y después los entiendes, pero con una lucidez muy grande. Algo similar me pasó con Rompe el ídolo de Anthony de Melo. Me lo regalaron hace muchos años, lo leí y no entendí ni pío. O sea, sí lo entendí, pero no vibraba con el libro. Después Anthony Melo, pues mi ídolo, ¿no? Me ha guaseado, me ha sableado, me ha estrujado como trapo húmedo, y me ha enseñado mucho ese libro. Entonces, pasemos al capítulo que nos toca hoy, que son las epístolas de Egipto. Un capítulo relativamente breve, pero tiene un par de cosas interesantes. Comienza la página 1071 y dice así: 3 lunas habían transcurrido desde la muerte del justo Joseph, cuando de la llegada de la familia a la vieja ciudad de los profetas, cuando llegaron epístolas de Cirenaica, de Joreb y de Alejandría para el hombre luz, cuya divina claridad se difundía ya en 2 continentes. Frase tan simple, pero tan profunda cuando dice cuya divina claridad se difundía ya en 2 continentes. A nivel histórico, cuando vemos las películas, como siempre hago mención, lo vemos en parajes muy similares a Yahshua.
con mucha gente que estaba aquí, que estaba allá, que estaba allá, pero no sé hasta qué punto hemos podido entender que su claridad ya había trascendido su lugar de origen y ya había trascendido a un continente. Si lo trasladamos a la época actual, es como si dijéramos, todo ya se conoce en América y se conoce en Europa. Estamos hablando de mucha gente que conoce esta información. Entonces, imagínense en la época, y tal vez de manera tan escueta, lo hemos visto a través de las diferentes formas en que nos ilustra la historia sobre la doctrina, si llamámoslo así, el mensaje del maestro, que parecería que solo se ligaba a estar en Galilea, los lugares más cercanos, ¿no? Como además iba a pie el maestro, entonces como que no podía ir muy lejos, pero sí la doctrina se difundía, pero ¿gracias a quién? A un Melchor, a un Baltasar, a un Gaspar, a un Filón de Alejandría y a muchos seguidores del maestro, en este caso, por ejemplo, Faquí, Judá, bueno, Judá ya se quedó con el maestro, o el Sheikh Filderín, por ejemplo, en lo que es Arabia. De toda esa parte que de pronto es inclusive de tan sentido común, es un lapsus, una laguna amnésica en nuestra, o mejor dicho, no registrada en nuestro directorio religioso. Tenemos unos vacíos muy grandes en ese sentido. Continúo, dice, la epístola de Cirene era la del Hak ben Faquí, la de Joreb del príncipe Melchor y la de Alejandría del maestro Filón, con las copias de sus escritos prometidas en la visita de Yahshua. El mundo empieza a despertar y mira hacia Jerusalén, decía orgullosamente Simónides. El mundo empieza a despertar. Realmente estaba haciendo un suceso muy grande esto del maestro, sin todavía haber empezado verdaderamente con su misión. Dice, decía orgullosamente Simónides que estaba autorizado por Yahshua para leer su correspondencia en atención a las excelentes dotes psicológicas del anciano, que era un lince para conocer a las personas y penetrar sus intenciones. Un poco volviendo al tema histórico, cuando decimos que estaba autorizado para leer su correspondencia, ¿cuántas veces hemos visto en las películas a Yahshua leyendo una carta? Jamás. Es tan divino que ni carta leía, pero es parte igual de un proceso histórico normal, común, propio de la materia del ser humano, que cumpla con sus quehaceres, con sus deberes, y que gente que le tenía un afecto muy grande pues le escribe una cartita, ¿no? ¿Por qué no iba a haber eso? Pero sin embargo, tal vez en el caso del mundo cinematográfico, porque hay que resumir muchas cosas en poco tiempo, pero ya a nivel escrito no tenemos ese registro, cuando debería por lo menos aludirlo, por lo menos auscultarlo, no sé cómo llamarlo. Continúa, dice, ven aquí, mi señor, que los países del África reclaman tu claridad, porque vieron que sus senderos están en sombras. Leyendo las epístolas originales, nos pondremos al tanto de lo que entusiasmaba a Simónides. Faquí decía, voy a leer solamente hasta aquí, Arcángel de Amanai, estoy a oscuras sin la luz de tus ojos garzos. Solo bastaba recordar los ojos del Maestro Jesús para evocar la luz en su alma. Qué hermoso es, uno se pone a pensar cuán bellos, más allá del aspecto físico, eran los ojos y la mirada del maestro, para que alguien de manera tan poética diga, estoy a oscuras sin la luz de tus ojos garzos. Pasamos a la próxima página, abajito. Esto es con referencia a una epístola de Filón. Filón había, como decimos modernamente, se había alucinado con los descubrimientos de los orígenes de la civilización adámica, con toda la sabiduría que tenía Filón y su fehaciente sangre de escritor, de investigador, de plasmar para generaciones futuras en libros para nosotros todo lo que es esta sabiduría divina. El maestro le contesta algo. Por ejemplo, en el agradecimiento le dice, en fin, por las escrituras del patriarca Aldis que tuviste bien a darme. En fin, por las escrituras que mando, podrás ver que mis
Piedras preciosas han sido depuradas y polimentadas para que brille la verdad en ellas, aunque no olvido tu profecía en las noches de la tienda en el desierto. 2 puntos, habla el maestro. Filón, no olvides que escribes para hombres de carne y hueso y no para querubines que con espadas de llamas iluminan los abismos siderales. Te comprenderán los querubines, pero los hombres no te comprenderán. Libro que los hombres no comprenden es libro que los hombres olvidan. ¿Cuán sabio es eso? Me olvidé de Romper el Ídolo muchos años y de muchos libros más por no comprenderlo. Y esto es un mensaje para muchos de nosotros, que sea a través del libro, a través de la palabra escrita o de la palabra hablada, nosotros queremos compartir nuestra experiencia y ayudar a la gente en su crecimiento, pero cuando le damos 3 vueltas de más, posiblemente aquí sí los querubines entiendan nuestra intención, pero a quienes queremos llegar no van a entender ni pío. Y no solo no se entendería ni pío, sino que nos metemos en problemas. Porque empiezan comentarios de, oye, ¿qué le pasa a este? Me empieza a hablar de unas cosas raras. Y ahí se desvirtúa todo, se pierde todo y el mensaje no funciona y te cierran las puertas. Entonces también ahí aprendes a guardar silencio y a ver con quién hablas de determinados temas y cómo lo enfocas. Tratar de agarrar esa luz tan grandiosa y ponerla en porotitos, ¿no? Con abejitas y abejitos, y dependiendo con quién hablas. Y es una gran enseñanza, porque esas palabras que podemos emitir y que no pueden ser comprendidas serán olvidadas también. Es una gran enseñanza cuando el maestro nos dice, libro que los hombres no comprenden es libro que los hombres olvidan. Filón, muy al tanto de eso, dice, yo lo sé, me subyuga y domina el universo ideal que puede no ser el universo real. Es tan vigorosa la idea que lucha con la realidad, mas la idea vive dentro de mí y la realidad está fuera de mí. Tú me comprendes, divino Logos, nacido del amor eterno y de la eterna idea, pero no hay otro tú en este mundo donde los hombres son niños que comprenden el pan que comen, el lecho en que duermen, la tierra que da el fruto, el pozo que da el agua, el fuego que da el calor y cuece los alimentos. Cuán profundo es esto cuando Filón dice que una idea de un mundo ideal vive en él y que la realidad es otra, cuando dice, no hay otro tú en este mundo donde los hombres son niños que comprenden el pan que comen, que comprenden el lecho en que duermen, que comprenden la tierra que da el fruto. ¿Cuántos de nosotros comprendemos el pan que comemos? Desde el aspecto físico. Aparte de agarrar, metete así con tu mantequilla, tu queso. Solo estás haciendo un acto mecánico de comer, de alimentarte, pero no comprendes el pan que comes. Desde la bendición que se te da a través de que puedas tener ese alimento en el aspecto físico, como también el pan a nivel espiritual. Todo ese alimento de amor que puedes recibir y que no comprendes. O como dice aquí, que con él, con la luz del maestro, te conviertas en un niño que comprendas el hecho en que duermes. Qué complejo eso. Es muy normal para nosotros acostarnos, de pronto ver tele, hacer algo, te duermes, bosteas un cacho y te duermes. Pero no estás comprendiendo lo que estás haciendo. No comprendes lo que es realmente tener un lecho donde dormir o comprender la tierra que da fruto. Son conexiones que ya son de mucha conexión a nivel espiritual, a nivel del alma. Deepak Chopra lo menciona cuando en su libro El Sendero del Mago, y el buscador se vuelve en el observador. Y cuando se vuelve en el observador, se da cuenta que él es el observado y el observante, hasta después convertirse en el espíritu de las cosas. Ya no solo ve un árbol, sino es el árbol. Entiende lo que es la tierra, en este caso, la tierra que da el fruto. Y eso no es otra cosa que una conexión totalmente en unión
con la creación, con el Padre mismo, y nada tiene que ver con doctrinas religiosas. Nada tiene que ver si esto es pecado o esto otro, tampoco es pecado dependiendo de en qué lugar del mundo estás. Es simplemente tener la luz suficiente para poder comprender el pan que comes, así de simple, sin entrar en teorías, sin entrar en fanatismos. ¿Ya? Vamos a pasar a la página 1074. Y es una carta que le manda nuestro amigo Baltasar. Solo les leo el inicio de su carta, qué hermoso. Abundancia de paz tengas en tu alma, ungido del Altísimo para su eterno mensaje. Abundancia de paz tengas en tu alma. Qué linda manera de saludar, qué linda manera de unirse entre almas. Y no, estimado amigo, 2 puntos. Esperando que te encuentres bien de salud, al igual que los tuyos. Es la típica esa, ¿no? Ah. Además, en la manera cómo se expresa. No, esta no es de Baltasar, miento, esta es la de Melchor. Bueno, más abajito dice: te notifico un buen descubrimiento hecho por los adeptos de nuestra escuela en el Monte Horeb. En este laberinto de montañas, que en 25 años de habitarlas aún no se acaba de conocerlas, hemos tropezado por fin con la gruta de la visión de Moisés. Antes que yo, otros la buscaron sin encontrarla, debido a un derrumbamiento de las rocas que al rodar desde enorme altura torcieron el cauce del riacho que desemboca en Disa Abad sobre el Golfo Oriental del Mar Rojo, y que la tradición lo daba como naciendo de una vertiente encontrada por el gran profeta, el famoso milagro de lo del agua, junto a la entrada de la gruta de los misterios de Dios. Hemos podido identificarla por unos grabados jeroglíficos hechos a punzón sobre el basalto y que documentos muy antiguos refieren haber sido hechos por 2 sacerdotes de Memphis que acompañaron al desterrado de Madián. Algunos nombres aparecen claros, pero otros fragmentos han sido borrados por la acción del tiempo. Ohad, Timetis, Carmi, Amrán aparecen con bastante claridad. Hay alguna referencia a Karnak y al lago Merik. Todo Egipto y Egipto menciona a Ramsés II junto al número 10 repetido 2 veces, que suponemos aludirá a 20 años de su reinado. La gruta está en la ladera de un cerro frente a Parán. Mirando el valle cercano, se sueña ver a Moisés guiando las ovejas de Jetro. Mas el valle está poblado de cabañas y blancas casitas de leñadores, la mayor parte de las cuales acaso no oyeron jamás hablar de Moisés. Estamos hablando aproximadamente de 1600 años antes, ¿puede ser? Oh ungido del Señor, Verbo de Dios hecho hombre, hasta las rocas inconmovibles de esta Arabia de piedra cantarían si tú pusieras sobre ellas tu planta. ¿Vendrás algún día? ¿No podría verificarse aquí una de las reuniones pactadas por Gaspar y por ti junto al lecho mortuorio de nuestro hermano Baltasar? La gruta de los secretos de Dios revelados a Moisés bien merece ser el santuario donde resuene de nuevo la palabra de Dios, vibrando en una lengua y en unos labios humanos. ¿Qué es lo importante para mí, una vez más, a nivel histórico de esto? Cuando nos acordamos de Moisés, siempre nos viene la imagen de él bajando por un senderito con sus 2 tablas. Es la típica. Y ni bien llega, se enoja y les hace quitar sus becerros de oro a la gente. Pero uno se pregunta, ¿dónde ha recibido esto Moisés? O se pregunta, ¿qué es lo que ha recibido? Normalmente lo tomamos de manera tan literal que aparentemente recibió el mensaje y lo empezó a escribir en tablas de madera. Si recuerdan, Moisés, cuando se fue sin nada. No se fue con su cincel. Hasta eso. No se fue con su combo y ya vuelvo. No hubo eso.
en las películas nunca le he visto ahí nada de eso. Entonces uno nos ponemos a pensar ¿será realmente que cuando dicen Moisés vino con las tablas de la ley, no faltó el literal, que se imaginó 2 piedras y lo puso así, lo graficó así y así se reflejó en todas las películas de Hollywood? Pero la pregunta es, ¿qué ha recibido Moisés para que después se lo grabe en piedra? Como una manera mucho más simbólica, mucho más ceremonial y que sí estén ahí las tablas de la ley. Y más allá de eso, como decíamos, ¿dónde lo ha recibido? Sabemos que Moisés se perdió, o sea, perdió desde el punto de vista que se fue y no volvió durante mucho tiempo. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde pernoctaba? ¿Cómo comía? ¿De dónde comía? ¿Qué hacía? Tantas cosas que en nuestra religión tan naif nunca pensamos en eso. Volvemos al corte a Moisés bajando con las tablas y esa es nuestra religión. Entonces, de pronto uno se puede pensar, posiblemente Moisés pudo haber recibido muchas cosas más. Posiblemente, posiblemente no. Pero el hecho es que hubo en algún momento, en algún lugar, donde Moisés recibió los secretos del Padre. Y esa parte de la historia desconocemos también. Una parte que se ve en el libro Moisés, justamente de Josefa, es que en el Éxodo había mucha gente que se iba, porque ya se cansó de seguir en el camino. Pero Moisés y toda la gente que estaba relacionada a él tenían copias de los 10 mandamientos, como libritos. Entonces, hasta parece lógico que si recibes eso del Padre y lo estás publicando a tu pueblo, de alguna manera tienes que sacar tu copia. ¿Okay? Y a los que se iban en el Éxodo, del Éxodo, les daban eso. Y como en toda situación de, ¿cómo le llamamos? Hasta cuando uno se compra una agendita, dice, esta es de cuero, esta es de 8, esta tiene fotos, esta es así. Lo mismo pasaba con los 10 mandamientos. Tenían igual copias, pero así bien, bien cool. Bien, o sea, los 10 mandamientos. Más allá del contenido, sí. Pero nada de eso pensamos, nada. Seguimos con las 2 tablas de este vuelo, que no sé cómo habrá bajado Moisés, porque no pesa 2 kilos. Y tampoco va así con su cincel y su martillo más. No hay eso, esa es realmente una versión muy inocente de nuestra historia de la religión. Pero nunca nos ponemos a pensar en eso. Ni dónde fue, y como dice aquí, en su carta a Melchor, que dice, bien merece ser el santuario donde resuene de nuevo la palabra de Dios vibrando en una lengua y en unos labios humanos. Tan importante como eso. Pasamos otro poquito a la página 1075. Emocionado Simónides dice, ¡qué epístolas, Señor mío, qué epístolas! Exclamaba Simónides con gran entusiasmo. Ellas solas valen más que todo el imperio romano con sus legiones y sus águilas. ¿Qué dices a esto, mi soberano rey de Israel? Digo que los campos del Señor son muy extensos y que los labriegos de buena voluntad son muy pocos, contestó Yasua. Pero estas epístolas, dijo Judá, indican que esos labriegos pueden aumentarse hasta lo maravilloso. Los tuaregs son numerosos como las arenas del Sahara que habitan, y las madianitas de las montañas del Sinaí no serán menos. Y los del país de Anmón de Arabia Oriental, que obedece a nuestro noble y bravo Sheikh Filderín, ¿Yasua has olvidado todo esto? Y Simónides le dice, niño de Jehová, ¿cuándo te convencerás que tu reino no tendrá límites? Preguntó nuevamente Simónides para convencer definitivamente a Yasua. Ven, Simónides, y también tú, Judá. Venid ambos conmigo al patio de las bodegas. Así como que, ven, te voy a contar algo. Los 3 bajaron en seguimiento de Yasua en la esperanza de ver algo estupendo. ¿Veis este senderillo que han hecho las hormigas en su acarreo de granos de centeno y pielcillas de bellotas que encontraron desmenuzados en los cajones de los desperdicios?
Sí que los vemos, y mientras no hagan otro trabajo dañino se les puede perdonar, ya que así limpian los residuos inútiles, contestó Simónides. Mirad ahora más aquí, cerca de a los cántaros de miel y los sacos de frutas secas, díjole Yasua, llevándoles hacia otro compartimiento de las enormes bodegas. Los cargamentos de centeno resquebrajado y los mendruguillos de bellotas para las bestias eran dejados a mitad del camino cuando las hormigas tropezaban con un fuentón de cera impregnada de miel con un saco de higos secos olvidado, quizá a mitad de su camino. ¿Y esto qué relación tiene, mi señor, con lo que hablábamos hace un momento? Mucha, amigos míos. Los hombres de esta tierra son más o menos como estos pequeños insectos que corren afanosos detrás de lo que halaga su gusto y nada más. Y así, cuando yo hable a los hombres como les tengo que hablar, me abandonarán como a los granos resquebrajados del centeno y a las pieles de bellotas, y correrán a la miel de los goces materiales que dan la dulzura de halago a sus pasiones groseras. Desengañaos, amigos míos, de que la palabra del ungido sólo será comprendida por las minorías escogidas de muchos siglos para esta hora postrera. Y las profecías, mi Señor, las profecías que nos hablan de un rey poderoso cuyo reino envolverá toda la tierra y no tendrá fin jamás, preguntó Simónides, sin querer aún desalentarse por la axiomática conclusión de Yasua. ¿Mienten acaso las profecías de los grandes inspirados de Israel? No mienten las profecías, pero ellas reclaman de quienes las lean la interpretación del pensamiento divino que encierran. El que merezca comprender, que comprenda, dice la sabiduría por la pluma de Salomón. ¿Crees tú, Simónides, que el Verbo de Dios fundará un reino como el que fundó David a base de matanzas, despojos, incendios, traiciones y engaños? También dicen las profecías que su reino será de justicia y que será llamado el justo, el santo, que no apagará la mecha que aún humea, ni romperá la caña que está cascada. Cuando hablaban de un reino justo, pensaban que era la justicia desde el punto de vista legal y no necesariamente una justicia divina que tiene que ver con el cosecharás lo que siembras, que eso sí está en la justicia del Padre. Pasamos al próximo capítulo que titula En la gruta de Jeremías, comienza la página 1077. ¿Y por qué se caracteriza este capítulo? Porque había conflictos en la tierra de los tuaregs, en la tierra de Faquí, inclusive con un riesgo bélico. Y nuestro querido Jesús, nuestro querido Yahshua, entra en un profundo silencio y se transporta al lugar donde estaba el consejo. Y se le aparece a todos los que estaban ahí reunidos, y había un sabio que profetizaba que a tal hora se iba a solucionar el problema bélico. Y aparece Yahshua en medio de todos y se hace ver con todos. Y el único que reconoce, los que reconocen, son pues Faquí y su padre, al reconocer a Yahshua que estaba ahí, dándoles además un mensaje para la pacificación. Y también, tienen que leerlo, obra de manera muy justa, muy hermosa, para que ese pueblo pueda tener paz. Nuestro profeta aquí presente, dijo la reina, ha prometido que Amanai hará conocer su designio a su pueblo hoy a la hora del mediodía. Solo Amanai es grande y poderoso. Esperemos. Silencio. En el centro de la gran sala tapizada de seda carmesí, apareció de pronto una luz dorada semejante a la luz del sol cuando penetra por una lucera ovalada. Y en medio de esa luz difusa y de incomparable suavidad, se diseñó la imagen de un hermoso doncel que bien podía ser tomado por un arcángel de los que Amanai enviaba en momentos dados a esta mísera tierra ennegrecida de odios y de inequidad. La hermosa visión parecía dejar en suspenso hasta la respiración, según era profundo el silencio que se extendió como un velo de quietud y de serenidad. Faquí y su padre reconocieron en el doncel de la aparición al príncipe hijo de David,
que habían visto en Alejandría y en el Valle de las Pirámides. Yasua, el de los ojos garzos que derraman luz de amor, pensaba Faquí mientras absorbía en su fija mirada la suavísima claridad de la visión amada. La reina levantó sus velos y aquellos divinos ojos se entraron en su alma como un bálsamo de consuelo y de piedad infinita. Cada uno de los presentes oyó en lo profundo de sí mismo una voz extraterrestre que decía: «Esta es la hora de la justicia, del amor y de la paz. El Altísimo da a cada cual lo que le pertenece. A la piedad de la reina Selene, con piedad y amor, Dios le responde: Tú eres y serás la madre de tu pueblo, que de ti aprenderá la grandeza del deber cumplido. Tus hijos no verán la luz del sol hasta que hayan abandonado sus ambiciones de poder y de dominio, que han llevado al país al borde de un abismo. La guerra entre hermanos. Selene, mujer de misericordia y del amor, el Altísimo ha secado tu llanto y derrama la dulzura de la paz sobre ti, porque oíste la voz divina que clamaba. Gloria a Dios en la inmensidad de los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». Los hombres, sobrecogidos de pavor, se habían postrado en tierra, porque aquella íntima voz que les hablaba dentro de sí mismos, aquella vivísima luz de oro, llenaba su corazón de zozobra. Jamás habían visto algo semejante. Y con esto volvemos una vez más a los ejemplos que siempre doy de cómo nosotros recordamos los milagros del Maestro. Resucitó a Lázaro, sí, lo hemos visto todas las veces. Y no nos ponemos a pensar realmente cuán fuerte debe ser el impacto de un milagro de esas características. Imagínense que ahorita en plena charla aparece una luz, aparecen unos ojos garzos que te entran hasta el fondo del alma. No te vas a quedar pues de piernas cruzadas, ¿no? Tomando apuntes, ¿no? No hay eso. Y es una visión extraterrestre, más allá de la Tierra, no desde un punto de vista UFO, ¿está claro? Es que a veces somos muy literales con eso. Y realmente algo que causa impacto, y causa un impacto pero realmente profundo en el corazón de las personas. Creo que muy pocas veces hemos visto, imaginado, leído o escuchado sobre milagros del Maestro, milagros, no en el plano físico. Siempre lo vemos alrededor junto a sus apóstoles haciendo milagros por donde camina, pero no hemos podido ver una aparición de él en otro lugar efectuando igual un milagro. ¿Por qué esto no lo hemos visto? ¿Que el Hijo de Dios no era capaz de hacer eso? Porque eso no está descrito en más de un libro. ¿Qué tiene de raro ese libro de Dios? Podría hacer milagros simultáneamente si hubiera querido, y seguro que lo ha hecho. ¿Qué es lo interesante de esto? Que cuando todo se calma, Yahshua vuelve a su cuerpo. Y volviendo, lector amigo, a la humilde y desmantelada gruta de Jeremías, humilde y desmantelada, página 1082 abajo. A 2 estadios de los muros de Jerusalén, vemos a Yahshua que se despierta y que ve a Eleazar, le acerca una escudilla de barro con vino caliente y miel. Esdras le acerca a los pies un brasero lleno de ascuas encendidas y lo cubre con un manto de piel de camello. Después de semejante milagro, obviamente el físico del maestro estaba un poco magullado. Ahora cuéntanos, si lo recuerdas, lo que has visto y oído. Y el maestro les contesta: sé que estuve entre los dirigentes del pueblo tuareg, pero como aquel ambiente dista mucho de ser sutil y diáfano como este, creo que no podré recordar nada. Solo tengo la impresión de que hemos tenido éxito en nuestro trabajo. Como aquel lugar no era tan sutil como este, no puedo recordar nada. Tal vez haciendo una comparación muy grosera, uno también tal vez se dé cuenta por qué no puede recordar sus sueños. Porque su alma que ha salido en el sueño ha podido ver algo que en ese momento le ha parecido tan lúcido, y cuando vuelve al plano físico se despierta, es lo más loco el sueño, sin coherencia alguna. O cuando, por ejemplo, te sueñas con alguien, dices, estabas así, pero también eras asá.
Entonces posiblemente sí, el alma se ha manifestado, lo está reconociendo con el de esta vida y tal vez con la de otra vida o como fuere. Pero justamente dependiendo de la evolución de cada alma, a qué plano se habrá metido, que en todo caso es mucho más sutil del cuerpo físico. Entonces al entrar al cuerpo físico te olvidas todo. Y algo similar, en este caso, por la densidad de la vibración, le pasó al maestro. El Hak Ben Faki nos hará el relato de todo. Esto nos enseña una vez más que para una inteligencia encarnada pueda manifestarse visiblemente en ambientes que le son extraños. La ley eterna le reviste de materia astral densa, o sea, la túnica de protección ya observada por los antiguos maestros, que le evita daños graves, pero le trae olvido, esta protección. Estas reflexiones las hizo Eleazar en vista del olvido completo de Yahshua de cuanto había ocurrido. Las leyes divinas son severas y sabias, añadió Esdras afirmando las palabras de su compañero. Si este desdoblamiento espiritual hubiera sido para parecer visible en el gran santuario de Moab, habrías conservado el completo recuerdo hasta de lo que habías hablado. No obstante, debemos bendecir y glorificar a Dios, que no ha permitido realizar este modesto trabajo que acaso restablecerá la paz y la concordia en aquel país. No teníamos otro deseo ni otra finalidad. Así como para lugares densos lo revisten al espíritu de materia densa para como que adaptarse, es como si fueras al frío te pones ropa abrigada y al calor ropa ligera. Justamente en Arpas 1, cuando en uno de los viajes de Antulio, con uno de los viajes astrales del maestro como Antulio, se acerca a un templo en las partes más bajas del camino hacia Dios, y hay una especie de flor a la entrada, y los guías le dicen, esa es la parte sutil de la burda flor de loto en el caso terrestre, ¿no? La flor de loto era tan burda al lado de esta composición sutil, y cuando el maestro acercaba a querer tocar la flor sutil, se desvanecía de amor, o sea, quería desmayarse de amor. Entonces ahí los guías tenían que ponerle una envoltura que lo proteja de esa vibración. Y en estadios más elevados tenían que envolverlo mucho más, porque no solo se podía desvanecer, sino se podía desintegrar de amor, a ese extremo. Y ahí realmente podemos imaginar cuán grande es el concepto de amor, más allá de, ay, te quiero mucho, al extremo que te puedas desintegrar en el amor. Sin contar que en otros capítulos, tanto de Arpas como de Moisés, hay una parte donde igual viajan a un templo y donde habían unas flores y el maestro escucha un sonido y dice que están hablando las flores, y dice, no, eso es amor, solo que lo estás oyendo. O cuando ya se está acercando al Padre, ve como unos rayos dorados y dice, ¿qué me va a hacer daño? No, eso es amor, solo que lo estás viendo. Verlo, oírlo, olerlo, sentirlo. Más allá de las hormiguitas en el estómago. Mucho más allá de ese amor tan de pareja al que estamos acostumbrados a analizarlo. Ya. Son capítulos breves, así que pasamos al Palacio de Itamar en la página 1083. De esto hay tanto por donde arranco. A ver, vámonos. Realmente desde la página 1086, desde el principio, cuando dice desde los años 23 al 25 de la edad de Yahshua, se dedicó por entero a combatir una naciente idolatría de su persona que tomó gran incremento en algunos de los países. Esto es un mensaje para todos nosotros que hacemos ídolos de todo, desde el póster que ponemos en nuestro cuarto de tal cantante, hasta la imagen que nos hacemos de una persona que admiramos. Dice,
que tomó en gran incremento en algunos de los países a donde llegó la noticia de sus obras tenidas por milagrosas por todos aquellos que ignoraban las fuerzas ocultas en la naturaleza y sobre las cuales puede ejercer acción el espíritu humano debidamente cultivado con fines nobles y desinteresados. Todos estos poderes que hablaba el maestro son propios de cualquier espíritu debidamente cultivado. No había sido bastante el exigir estricto secreto a los que le vieron cerca sus grandes obras benéficas sobre los enfermos incurables o sobre acontecimientos de imposible solución dentro de los medios puramente humanos y conocidos del vulgo. En Jerusalén tuvo Yasua la noticia de que en Alejandría, en el más grandioso de los templos, el Serapeum, construido por Ptolomeo I para inmortalizar su nombre, se había colocado sobre un pedestal de mármol una efigie de alabastro de exacto parecido a su fisonomía, con idéntica vestidura y debajo del cual se había puesto este grabado: Horus, hijo de Isis, nuevamente bajado a la tierra para salvar a los hombres del dolor y de la muerte. Es Horus Yasua. ¿Quién se ha imaginado esto cuando mezcla las culturas que a Horus puedan relacionar con Yasua? Parecería que Horus es de Egipto, toda la parte de Luxor, Karnak y toda esa parte, y Yasua no tiene nada que ver cuando Yasua fue muchas veces a Egipto. Horus, hijo de Isis, nuevamente bajado a la tierra para salvar a los hombres del dolor y de la muerte. Es Horus Yasua, mata la lepra, da vista a los ciegos y hace andar a los paralíticos, y el aire, el agua y el fuego le obedecen. Es nuestro Dios Horus que está de nuevo en la tierra para recibir adoración de los hombres. En un arrabal de Antioquía, en una espaciosa gruta de un cerro procedente del monte Sulpio, en cuyas cercanías existía una antigua colonia persa, se había inaugurado una especie de templo a Hormuz, antigua divinidad de Irán, que el genio de Zoroastro simbolizó con el fuego en llamas, a fin de desmaterializar la idea de Dios. En dicha gruta se había hecho 2 altares, el uno para la llama eterna, símbolo de Hormuz, el supremo dios de los persas. Allí ardía permanentemente una lámpara de aceite que no se apagaba nunca. En el otro se había colocado una efigie de Yasua de pie sobre el cuerpo enroscado de una serpiente que representaba al espíritu del mal llamado Ahriman. Un grabado en caracteres rojos decía: Mitra, el primer genio auxiliar de Hormuz, encarnado de nuevo para aplastar a Ahriman, enemigo del hombre. Se le conoce por Yasua de Nazaret y es el vencedor de todos los males de la tierra. Y aquí también podemos entender cómo siglos después surgieron muchos dioses, o por lo menos se reforzaron ciertas imágenes de distintos dioses a raíz de distintas estatuas que cada uno lo tomaba como propio de una cultura, pero tal vez nunca se preguntaron que ese Dios era el mismo, solo que representado de distintas maneras, y en este caso Jesús. Y hasta el célebre bosque de Dafne, donde todas las licencias y todos los vicios originarios de todas las partes del mundo parecían haberse dado cita para refinar más y más la corrupción reinante, se había instalado también entre surtidores bulliciosos y cortinados de jazmines y glicinas un blanco mármol, imagen del joven profeta de Nazaret, con esta leyenda al pie: Yasua, hermano de Adonis, que otorga junto con él dulzuras del amor, de la alegría y de la paz. Ya lo mezclaron con Adonis. Este fastuoso paraje de recreo de reyes, príncipes y cortesanas estaba muy próximo a la ciudad de Antioquía, por lo cual la noticia llegó hasta Yasua, por medio de los representantes que Simónides había dejado en la gran capital para la atención de sus negocios. Para un buen hijo de Israel, nacido y educado en el principio básico de un Dios único, invisible, impersonal y eterno, estas efigies hechas por los hombres para la adoración de los hombres eran tristes amagos de idolatría naciente que había que extirpar a toda costa. Fue esto un doloroso desengaño para el joven maestro, cuya divina misión era enseñar la eterna verdad de los hombres.
Vivimos tan acostumbrados a muchas cosas que no nos damos cuenta qué estamos haciendo. ¿Cuántas veces decía que no levantarás, cómo dice, como eso de no adorarás a imágenes y todo ello? Con esto se refería justamente a esculturas, estatuas y todo eso, y nuestra iglesia están plagadas de eso. Inclusive para la gente que es 100% seguidora de la Biblia, en la Biblia dice eso. Y pese a ese 100% de seguimiento, tenemos por todas partes estas imágenes, que obviamente es un tema muy delicado, pero alguna vez yo doy un ejemplo en mis charlas sobre el tema Navidad, cuando especialmente en Bolivia nos vamos en La Paz por algunas calles y vemos estatuitas de Jesús, ¿no? Con hartos tipos de cabello del niño para nuestro nacimiento, de todo color además. Y ya es una cosa obviamente muy simbólica, pero inclusive ese simbolismo también está muy relacionado a la parte mercantil, muy relacionado. Yo empezaba mis charlas diciéndoles, creo que a algunos de ustedes les he comentado, a algunas de las personas que estaban ahí le digo, ¿qué pasa si tu amigo se le muere su hermano y decide hacer una estatua de su hermano? Dice, tú estás enfermo. ¿Y qué pasa si no solo hace una estatuita de su hermano, sino que todos los años en su cumpleaños le arma así su casita, le pone estito, le pone el otrito? Entonces vio que eso era algo serio para que su hermano haga eso. Y le digo, ¿y qué pasa? O le voy a decir, voy a usar otro ejemplo. ¿Qué pasa si tú tienes un hijo que tiene un don? Y de pronto aparece un comerciante de eso y hace estatuitas de tu hijo. Estatuitas de tu hijo y las empieza a vender al por mayor frente a tu casa. Tú dices, ¿qué onda? Oye, respeta mi privacidad, oye, no molesten a mi hijo, no se metan con mi hijo, pero además los produce en masa porque es medio milagroso el hijo. Entonces, ¿qué haces tú como padre? Dices, oye, esto es un abuso. Aparte que te lo sacan en revistas, que llame ya tantos, te lo sacan. Todo, pero hacen en masa una estatua, un producto de algo. Si tú lo estás viviendo de cerca, dices, aquí hay algo que está mal. Por ejemplo, si el hermano de tu amigo ahí se murió, dices, ya está bien que tengas una foto de tu hermano, lo recuerdas con cariño, pero no, es una estatua. ¿Qué onda con eso? Y encima que la ropita, no, este ya está mal. Te vas a hacer un tornillo. Y que encima el odor se hinca y le empieza a hacer esto, dices, hay algo que no está funcionando. Y ahí te das cuenta que el hombre, el ser humano, necesita de algo para agarrarse. Necesita algo material para plasmar su fe en algo. Y creo que solo nos damos cuenta de estas cosas a las cuales aparentemente reaccionamos de manera tan... O sea, ni siquiera reaccionamos, ¿no? Vemos en la calle, vemos estatuitas y todo eso. Yo les soy muy sincero y tal vez mucha gente se pueda enojar conmigo. Cuando yo fui a Copacabana, vi tanto comercio con la Virgencita. Yo sé que la gente tiene que vivir de algo, pero vivir de la religión y de la fe de la gente no me parece. Y todavía, que si bien es un proceso donde, bueno, cada uno llega hasta donde llega, alguna vez lo he comentado, una cosa que también me rayó mucho, me confundió mucho, es que cuando entré a la parte donde están las velas, había gente ofreciéndome rezármelo por mí. Y además, obviamente, me cobraba por rezármelo. Yo decía, me alegraría mucho si me lo rezaras por mí, pero sin cobrarme. En serio. Porque estamos hablando de algo grandioso y que se meta plata de por medio, ¿no? O el ejemplo que te doy con esto. O cuando tú vas, por ejemplo, la típica, alguna vez igual lo mencionaba en Contacto, tú vas a las casas donde tienen el niñito de cusqueño de hace 300 siglos y que vale tanto. Y solo llevas a refaccionar, el cambiarle el dedito te cuesta $800, porque es cusqueño y es antiguo. Plinky, pagas. Y Yahshua quería evitar eso,
Ya se le escapó de las manos, tenía una estatua aquí, una estatua allá, otra estatua allá. ¿Y qué es lo que decía? Eran tristes amagos de idolatría naciente que había que extirpar a toda costa. Y aún así nosotros vivimos con idolatrías de distintas clases, no solo en el nivel religioso, sino en, ya te digo, tienes que llevar la foto de tu héroe en tu camiseta, tu póster, en tu casa se refleja, porque necesitas algo físico de que aferrarte para sentirte bien. Necesitas agarrar, decir esto, sé que me veré bien porque tengo esto en mi mano. Además, la Virgencita me la ha bendecido el curita tal y es milagrosa. Sí, puede serlo. La fe mueve montañas. La vibración de ese curita puede ser espectacular y puede coadyuvar a que se haga tu milagro. Sí, es inevitable. La fe mueve mucho, la vibración, desde el nivel espiritual hasta el nivel cuántico, como quieras llevarlo. Pero de ahí llevarlo a ese fanatismo que el mismo Yahshua quería extirpar. O lo que le pasaba cuando no volvía Moisés, ¿no? La típica, ¿qué hacemos? Un becerro de oro. Algo había que adorar. Y adoraban eso. Entonces uno no entiende eso. ¿Por qué adoras un becerro? ¿Por qué adoras tal cosa? Más allá de los simbolismos, no mezclemos gimnasia y magnesia cuando, qué sé yo, ciertos animales significan tales cosas en ciertas culturas, pero por otras razones. No por el hecho que decidamos adorar a un gato, a un perro, a una lombriz, lo que fuere. Pero eso es propio del aferrarse a algo tangible. Sigo diciendo, fue esto un doloroso desengaño para el joven maestro cuya divina misión era enseñar la verdad a los hombres. De manera, decía él hablando con Simónides, Judá, Faquí y sus 4 amigos de Jerusalén, que a los hombres no se les puede hacer el bien con libertad y usando de los dones de Dios. ¿De qué están hechos los hombres de esta tierra, que aún del bien sacan el mal y del amor su propia perdición? Aún del bien sacan el mal. Esto es tan común. Hay gente que quiere hacer el bien, hace un favor y no falta uno que dice, algún interés tendrá. Qué mala onda. Con cualquier cosa. Y cuán sabios cuando dice que aún del bien sacan el mal y del amor su propia perdición. Se les libra del mal y del dolor en nombre del Dios invisible y eterno, y en vez de rendirle adoración solo a Él, se lanzan en pos de la criatura humana intermediaria del beneficio divino para darse el placer de amar la materia, lo tangible, lo que se desvanece como una sombra, lo que perece y muere. ¿Cómo he de hacer, Señor, para encaminar esta humanidad ciega y demente hacia vos, si se empeña en alimentarse de los mendrugos de carne muerta que van dejando tus enviados a lo largo del camino? Cuando me vean despedazado y muerto como un gladiador en las arenas del circo, me maldecirán gritando, no era Horus, ni Mitra, ni Adonis, era un falso profeta embaucador de multitudes. Y eso pasó en la crucifixión. Claro, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Jamás cachó que esa era su misión. Pero del bien se sacaba el mal. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, si no tuviera otra manifestación de tu grandeza que tu eterno amor a las miserables criaturas de esta tierra, eso solo me basta y me sobra para caer ante tu solio de estrellas gritando con todas mis fuerzas. Porque eres la luz eterna, sigues alumbrando a la humanidad. Porque es eterno e inconmovible tu poder, sostienes en la inmensidad esta diminuta avellana que es la tierra, habitada por orugas y asquerosas larvas. Porque es tu amor eterna energía creadora, multiplicas aquí la vida sin parar atención en el uso que hacen de la vida. La vibración dolorosa de tan terribles palabras penetraba como un fulminante anatema en los oídos que las escuchaban. Judá recogió la gran cortina azul que dividía en dos el cenáculo del palacio de Itamar, y Yahshua vio a su madre, a Noemí, Tirsa y Nebai, que arrodilladas oraban y lloraban por él. No pudo contenerse más
y con ligeros pasos llegóse a su madre y se abrazó fuertemente a ella. Sobre su cabeza tocada de blanco cayeron 2 lágrimas mudas del Hijo de Dios, para quien su madre significaba aquella humanidad que había estado a punto de maldecir. Mujeres dulces y buenas, y vosotros todos que habéis oído mis desesperadas palabras, sois ante mí los que levantáis la humanidad hasta merecer el amor y el sacrificio del que fue enviado para salvarla, dijo con solemne y tiernísima voz, después de lo cual su hermosa naturaleza divina y humana reaccionó de una manera más bien manifiesta y como meditando, y murmuró a media voz: si esta humanidad fuera perfecta, y estaba salvada y feliz, porque está herida de muerte y al borde del abismo, es que necesita de un guía salvador. ¿De qué me quejo, Señor? ¿De qué me quejo? Fue un mal momento, ya pasó y espero que no volverá. Y Yasua se sentó en un taburetito a los pies de su madre. Vuelve a ser Yasua de la fuente de las palomas, allá en la casita de piedra junto al Tabor, díjole Nebai, acercándosele con delicada ternura. Sí, evidentemente el maestro ha tenido sus problemas de estar hasta el tope, de tener, como dicen los alemanes, die Nase voll, así, hasta aquí, la nariz llena, ya no quieres saber. Pero se daba cuenta que por eso había venido, para salvar eso, para que no ocurra eso, para salvar a la humanidad de eso, precisamente. Eso es lo que más me ha cautivado de este capítulo. Creo que no alcanzamos a leer en La fortaleza del rey Jebús, que empieza en la página 1090. Creo que esto lo vamos a abordar la próxima semana, que será la última charla de Arpas 2. Ya vamos a leer hasta aquí una parte y la próxima la otra parte, ¿ya? Así rapidito. Página 1098. Abajito. Y le dicen: y dime, ¿cómo es tu pensar, príncipe de David? ¿Y de qué oro está tejida tu ilusión? ¿De qué alas de ángeles prendiste la aureola de tu sueño? Dímelo, ¿acaso yo pueda comprenderte y acercarme a ti? Y él le contesta: educar a los pueblos, enseñar a las masas con la antorcha de la verdad eterna en la mano, para que sepan el origen y destino de la vida, su verdadero objeto y su glorioso fin. Que sepan todos los pueblos que Dios, inteligencia suprema, alma de todas las cosas, es amor, luz, energía eternas, y que es Padre universal de todos los seres, de todas las razas, de todos los pueblos y aún de todos los mundos, que al igual que nuestra tierra, ruedan por la infinita inmensidad, sostenidas por la omnímoda voluntad del eterno Creador. Enseñar a las multitudes que tan hijos de Dios y hermanos nuestros son los negros del África Sur, como los blancos de Europa del Norte, los soñolientos hindúes, los pacíficos persas, los orgullosos romanos, los griegos artistas, los egipcios laboriosos y sumisos, todos somos hijos de una madre, la tierra, y nuestro Padre uno solo, el eterno hacedor de todo cuanto alienta. Enseñarles que la tierra es para sustentar a todos, como el aire, el agua y la luz, y que nadie tiene derecho a privar a su hermano de un jirón de tierra donde plantar su cabaña y donde abrir después su sepulcro. Enseñarles a los caudillos, por grandes y poderosos que ellos se crean, son de la misma carne y sangre que el último de sus esclavos, y que la eterna ley no les adjudica otros derechos que los de servir de guías, de conductores, de padres solícitos y amantes de los pueblos que gobiernan. Dos cosas importantes cuando se refiere a los griegos, a los egipcios y todos ellos que son habitantes de una misma tierra. Eso decía Yasua, hay que educar a la gente que todos somos así. Y nosotros ahorita estamos viviendo una realidad media rara donde buscamos eso. Y cuando más adelante dice, enseñarle a los caudillos que por más grandes y poderosos que sean, están hechos de la misma carne y sangre que el más ínfimo de sus esclavos.
No sé por qué el hombre se jacta de ser el más capo siempre. Enseñarles la sabia ley de la... Y esto no tiene nada que ver con religión. No tiene nada que ver si es karma, si es pecado, si saltas, bajas, si eres verde en tu religión o eres amarillo, si es pecado esto o es pecado. No tiene nada que ver con eso. Enseñarles la sabia ley de la justicia divina, que las escuelas de sabiduría llaman preexistencia, o sea, la existencia física respectiva, repetidas continuamente en el correr de los siglos y de las edades, tan admirablemente ordenadas y dispuestas, en el que hoy es un soberano déspota y cruel, y que se pasea sobre las cervices inclinadas de los súbditos, en otra encarnación futura vendrá a vivir la vida de esclavo para que otro déspota lo pisotee como un gusano, tal como lo hizo él en su existencia anterior. ¿No sería esto la terminación de todas las guerras, de todas las invasiones, latrocinios, asesinatos en masa, incendios y devastaciones? ¿No sería esto acabar con el hambre y la miseria de las muchedumbres para mantener hartos de placer y de orgía a unos pocos aventureros audaces que medran a la sombra de la ignorancia de los pueblos? Esto nos pasa actualmente. ¿No sería esto dar un corte decisivo y mortal en el árbol milenario de las castas, dinastías y familias privilegiadas con todas las riquezas de la madre tierra, que lo que es de todos los seres vivientes? Este es mi sueño, Sheikh Filderín, y mientras no lo vea realizado, mi alma gemirá como una plañidera en torno a un amado cadáver, porque muerta está la humanidad que tanto amo hasta que haya visto la luz de la verdad eterna. Los ojos de Yasua resplandecían como dos llamas doradas y su semblante se veía colorado del suave tinte rosado de un crepúsculo primaveral. El caudillo árabe le tomó de la mano y le dijo: tu sueño, doncel nazareno, no es el sueño de un hombre, es el sueño de un Dios. El Altísimo habla por tu boca y yo no dudo que todo cuanto has hablado se realizará un día en esta tierra. Muchos pasos debe andar la caravana para atravesar el desierto de arenas caldeadas y resecas. ¿Comprendes, niño filósofo, niño desposado con la sabiduría eterna? No de un salto se sube a la cumbre de los montes, no de un solo golpe de hacha derriba el leñador todos los cedros del Líbano, no de un golpe de martillo ni de dos convierte el escultor en estatua el bloque de piedra que arrancó de la cantera. ¿Me habéis comprendido, Sheikh Filderín? ¿Me habéis comprendido? Y esto solo abate mi pesimismo y hace en mí florecer de nuevo la ilusión. Y Yasua estrechó al árabe entre sus brazos y se confundieron en una sola madeja los negros cabellos del hijo de Arabia y los rizos bronceados del joven nazareno. Tan lindo como esto de no de un salto se sube a la cumbre, no de un golpe de hacha se derriba el leñador todos los cedros del Líbano. Esto es una gran moraleja para aprender con nosotros, vuelto a la realidad, no con un fin de semana, con un curso de fin de semana nos cambia la vida. Sí puede haber cosas, pero es todos los días, día a día. El trabajo es día, no porque te regalaron un libro, te lo leíste, ya estás listo. Es ver, analizar, desechar, volver, discernir, seguir adelante. Te puedes confundir, te puedes hasta enloquecer, puedes decir, ya no quiero saber más de Dios, ya no quiero saber más de otra religión, ya me llené la cabeza hasta aquí. Pero es no dejar el camino, sea cual fuera el que sigues. Es tan fácil decir, que hagan lo suyo, su vida, yo hago la mía. Voy a amar a la gente a mi manera. Decir que los otros hagan su vida no es amarlos. Empezando por ahí. No de un golpe de martillo ni de dos convierte el escultor en estatua el bloque de piedra que arrancó de la cantera. Y eso nos pasa con nuestra vida misma. Nos quedamos hasta acá. La próxima charla es la última del año. Con eso terminamos ARPAS 2. Ya les diré cómo vamos a funcionar el próximo año, no sé si tendré fechas. Pero eso ha sido todo. Gracias.